6. A ver, unos minutos más, por favor. Ya estamos, ¿cómo se llama? Usando el tiempo que nos han fijado para la reunión, pero bueno, no hay problema. A ver, como parte introductoria, he ido ya recibiendo la práctica número 1 de algunos de los alumnos, de algunos de ustedes, pero no voy a descargar las prácticas de aquellos que no han cumplido con lo que les he pedido. Acá están viendo lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, Jesús. Ok. Aquí les he puesto una línea de la forma en que me tienen que enviar la práctica. Muchos me han enviado con práctica número 1 y su nombre. Otros codificado. No, yo no voy a bajar esos archivos. No voy a bajar esos archivos a la carpeta, por lo tanto, va a ser como si no hubieran enviado la práctica. Por favor, vuelvan a reenviarme la práctica con esto, así, como está acá. Solamente quiero el número de código de ustedes como inicio del nombre del archivo PDF y después le ponen práctica número 1 y si quieren su nombre, no importa. Pero este numerito, el de su código, es el que me interesa que vaya adelante. No código tanto, sino el número nada más. Porque así voy a poder bajar, archivar, porque en la carpeta donde estoy archivando, se me archiva por orden numérico, entonces eso me facilita. Por favor, reenvíen los que han enviado sin estas características del nombre del archivo. Es cuestión de que abran el archivo, le pongan o reenvíen el archivo y al reenviar el archivo simplemente le ponen código y práctica número 1, en números acá. No, sus números, un número de código, nada más. Por favor. Ok, listo. Espero que todos me entiendan. ¿Cuántos ya son? 28. Ya, ok, listo. Comenzaremos la clase hoy día. No es muy larga la clase, es corta y muy sencilla. Muy sencilla es muy sencillo es el tema que vamos a tocar hoy día. Estamos hablando del capítulo 4, cilindros y esferas de paredes delgadas. A ver. Este es un tema que los ingenieros civiles debemos conocer. Aunque más parecería un tema que está relacionado con la gente que tiene que ver con ingeniería mecánica. O, por ejemplo, con ingeniería que está relacionada con petróleos. Pero, por ejemplo, muchos de nosotros y de ustedes seguramente en el futuro van a trabajar con agua potable, tendido de tuberías de agua potable. Y si han hecho hidráulica, ya han hecho la materia de hidráulica, han conocido que las tuberías de cualquier diámetro, desde phi de 12 milímetros, o sea, el diámetro de 12 milímetros, o phi de media, como se conoce, phi de 3/4, phi de 1 pulgada, phi de 2, 3, 4 pulgadas, que son las tuberías matrices que nos traen el agua desde los reservorios, de potabilización. Las tuberías matrices son de gran diámetro. Por lo tanto, entonces, luego se van reduciendo los diámetros conforme vamos llegando a ciertas áreas de las urbanizaciones que tienen necesidad de provisión de agua potable, se van disminuyendo hasta llegar, por ejemplo, a la aducción en las casas
con un diámetro de 3 pulgadas y después, o 2 pulgadas como quieren, y después normalmente se convierte en media pulgada como diámetro nominal de la tubería. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Porque el agua potable que recibimos en nuestras casas viene a presión. O sea, por efecto de la altura de donde ha sido abierta la válvula para que comience el flujo de agua, por efecto de que va ganando altura, el agua va aumentando de presión dentro de la tubería. Por lo tanto, entonces, como se transporta el agua potable a tubo lleno, al tubo completamente lleno, entonces ese líquido elemento ejerce presión en las paredes de la tubería. Lo propio ocurre con el gas. Ahora que están instalándonos gas natural en todas o en la mayor parte de nuestras casas, el gas viene a presión y posteriormente entra a nuestras casas con un cierto diámetro, pero sigue manteniendo presión. Por lo tanto, entonces, esa tubería está trabajando con esfuerzos internos, igual que el del agua potable. Si estamos transportando, por ejemplo, un oleoducto o un gasoducto, un oleoducto fundamentalmente, desde los lugares donde se explota el petróleo o el gas y en las refinerías de donde se lo convierte a en otro líquido elemento como la gasolina, como el diésel o lo que estamos utilizando últimamente, el etanol, todo eso normalmente llegan a los lugares de donde se embarcan en los carros cisterna y obviamente nos llega todo a presión. Y no es el caso, por ejemplo, del alcantarillado. Es una tubería de desagüe, tanto de alcantarillado pluvial como de alcantarillado sanitario. O sea, todos los desechos de la casa van al alcantarillado sanitario y todo lo que es por efecto de las lluvias, todo lo que reunimos el agua por efecto de las lluvias van al alcantarillado pluvial. Pero ahí viene la diferencia, porque el alcantarillado, seguramente también ustedes ya lo han visto, el tubo que va a transportar tanto el alcantarillado sanitario como el agua de los desechos sanitarios, como el agua de la lluvia o de lo que regamos las plantas, por ejemplo, en un jardín, esa tubería va a transportar el agua, pero no a tubo lleno. Va a tener un tirante que se llama, o sea, una altura de agua, y por efecto de la inclinación y de la gravedad va recorriendo hasta llegar a los lugares donde se depositan las aguas servidas, las aguas de lluvia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esos son otro tipo de tuberías que no trabajan a presión. Pero estamos hablando ahora de las tuberías y de las esferas de paredes delgadas. Si ustedes se acuerdan, el año pasado, en Sencata, casi nos hacen explotar las esferas donde está almacenado tanto el GLP, el gas licuado de petróleo, como el gas natural, ¿verdad? Entonces, esas esferas también están sometidas a presión. Trabajan a altas presiones. ¿Por qué? Porque el gas ha sido licuado prácticamente y se ha convertido en cierta manera en un líquido y está sometido a altas presiones. Entonces, esas esferas también son relativamente de paredes delgadas para poder entrar dentro de este tema que estamos nosotros queriendo comenzar a verlo hoy día. Pero fundamentalmente lo que nos interesa a los ingenieros civiles es el tema de tuberías. Ahora, obviamente, hay tuberías que tienen una pared muy gruesa. Por ejemplo, aquellas tuberías que transportan agua caliente.
usted ha instalado su calefón a gas, hace que se conecte a la provisión de agua potable fría, y el calefón se encarga de calentar y envía, por efecto de la diferencia de presiones, y envía el agua caliente a los distintos puntos donde requerimos ello, a los baños, a las cocinas, a las lavanderías, etcétera, ¿no? Pero acá tenemos, como es agua caliente, no está hirviendo el agua, obviamente, estamos hablando de 35, 40 grados Celsius, las paredes son un poco más gruesas. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque para poder trabajar en ello, las condiciones cambian. Las condiciones cambian, porque una pared de 2 milímetros, 3 milímetros, normalmente se considera que la presión interna va a ser constante en todo el espesor de la pared. Pero si esta pared tiene 10 milímetros, 15 milímetros, o sea que es un tubo de pared muy gruesa, las condiciones van a cambiar. Las condiciones internas, donde esté ejerciendo la presión el líquido o el gas, va a ser una, pero por efecto del espesor de la pared hacia la parte externa, va a tener otro tratamiento. No se la va a poder considerar constante la presión. Por tanto, entonces, esos son más o menos los ejemplos que tenemos para poder introducir este tema en resistencia de materiales, y que ustedes conozcan cómo se calcula los espesores de los cilindros. Una tubería es un cilindro, sencillamente es un cilindro, aunque no tiene tapas en los extremos, pero como está constantemente lleno de agua y a presión, es un cilindro que nosotros podemos cortar idealmente y calcular el espesor de la pared de ese cilindro. Ahora, obviamente, hay cilindros también que van a trabajar sometidos a presión. Por ejemplo, los cilindros que están instalando en los vehículos a gas natural. Ustedes han debido ver muchos vehículos a gas natural que en la parte de la maletera del vehículo, si es un automóvil, o en la parte trasera de una camioneta o de un camión, está instalado un cilindro de color amarillo. Ese cilindro está sometido a presión, y ese cilindro tiene las dos tapas laterales y además el fuste del mismo cilindro. Por lo tanto, está siendo sometido también a presión. Entonces, vamos a comenzar a trabajar sobre este tema. Decimos que la tubería o los cilindros sometidos a presión, por efecto de la presión interna, este es un esquema de un tubo o de un cilindro que puede tener tapa en ambos lados o ser abierto completamente. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a tomar una longitud X de tubería. Entonces, vamos a tener dos tensiones. El cilindro va a estar sometido a dos tipos de tensiones. Una longitudinal, porque si le pongo una tapa acá y le pongo otra tapa acá, la tensión, como el cilindro tiene presión en los 360 grados que tiene el fuste del cilindro, y además está ejerciendo presión a los casquetes que cierran atrás y adelante, entonces la presión se va a convertir en dos tipos de tensiones. Una tensión longitudinal, porque al tener un elemento que evita que la tensión pueda seguir circulando en este sentido, este tubo va a estar sometido a tracción. Acá choca la tensión en este casquete y en este otro, y el tubo, por efecto de el empuje que va a tener la presión a los costados, por lo tanto, entonces el fuste del tubo se va a someter a un estado de tracción. Pero adicionalmente, por efecto de que la presión está en todo el fuste
apuntando en los 360 grados sobre la pared interna del cilindro, vamos a tener una tensión tangente. O sea, va a tratar de estirarse el tubo en forma de envolvente. Se va a estirar a lo largo y se va a estirar en forma de envolvente. Eso es lo que hay que cuidar entonces. Y en función a esos dos elementos estamos en condiciones de poder determinar el espesor del tubo. O si tenemos un cilindro con un cierto espesor, determinar cuánto de presión puede aguantar hasta cuánto de presión puede aguantar el tubo cuando está siendo sometido a ese tipo de solicitación. Entonces, en las paredes del cilindro, decimos, aparecen tensiones longitudinales y tangenciales que actúan en su plano. Este cilindro está sometido a, como lo habíamos dicho, a gases o líquidos. Vamos a plantearnos dos hipótesis. La primera hipótesis, que nos va a servir para el diseño correspondiente. Las tensiones de tracción o compresión, porque pueden haber también tensiones de compresión, enseguida lo voy a explicar en qué casos tenemos tensiones de compresión, que se presentan en las paredes del cilindro, se pueden considerar uniformemente distribuidas en el espesor de la pared, pero siempre y cuando la pared cumpla con estas limitaciones, con esta limitación, que el espesor de la pared con respecto al radio sea menor o igual a 10. O sea que, en cierta forma, estamos hablando de que el espesor máximo debe ser un 10% del radio. El radio interno del cilindro, del círculo, y H es el espesor. Bajo esas condiciones, entonces, consideramos uniformemente distribuida en todo el espesor de la pared, o sea, en todo este espesor la tensión. Si esto rebasa este valor, ya no se puede considerar uniformemente distribuida. Hay variaciones acá que pueden ser parabólicas y nos complican mucho más el proceso del cálculo. Y otra de las hipótesis, las cargas, tensiones y deformaciones en las membranas cilíndricas son simétricas respecto al eje del cilindro. O sea, el eje del cilindro está acá. El eje del cilindro está acá. Y las cargas, tensiones, etcétera, son simétricas siempre. Siempre va a haber presión en los 360 grados que tenemos acá. Y eso, por ejemplo, cuando estemos tratando con tensiones longitudinales, si descomponemos los valores de las tensiones con cualquier inclinación, podemos anular algunas y solamente trabajar con otras. ¿Por qué? Porque unas están yendo en un sentido y otras están yendo en otro sentido. Hagamos de cuenta que esta es la presión que está ejerciendo el elemento que contiene el tubo con una cierta inclinación. Para yo trabajar con las ecuaciones de la estática, esta presión la tengo que descomponer en una presión vertical y en una presión horizontal. Ahora, ¿qué pasa si tengo acá exactamente la misma presión con el mismo grado de inclinación, pero apuntando en el otro sentido? Voy a tener una presión vertical, una P sub B y una P sub H. Esta P sub H se anula con esta otra, ¿verdad? Porque ambas son de la misma magnitud. Por lo tanto, acá simplemente me trabajaría la sumatoria de fuerzas verticales, nada más. Entonces, esas son las limitaciones que tenemos y las hipótesis que nos estamos planteando respecto a las tensiones, cargas, tensiones y deformaciones en las membranas son simétricas respecto al eje del cilindro. Y las limitaciones son estas. La limitación principal es que trabajemos con espesores que estén por debajo del 0,10. Entonces, siempre al calcular el espesor o al plantearnos un espesor con respecto al radio del tubo del cilindro, vamos a hacer primero esta investigación. ¿Cuánto de diferencia o cuánto de
porcentaje nos va a arrojar el dividir el espesor con el radio. Obviamente, como esto está en las mismas unidades, este valor no tiene ninguna unidad. ¿Qué aplicaciones tenemos? Ya lo hemos dicho, pero vamos a volver a repetir, no hay problema. Tanques y depósitos de almacenamiento de líquidos, y en este caso superficiales o enterrados. Ajá, aquí viene la cosa. Las tuberías de agua potable, con cualquier diámetro que tengamos, desde las más de mayor diámetro, que son las que salen de los puntos donde están los centros de acopio de agua, de potabilización del agua, de los tanques, hasta ciertos lugares donde ya cambia de diámetro por efecto de los tanques distribuidores, etcétera, etcétera. Entonces las tuberías, en los primeros tramos las tuberías van apoyadas sobre el terreno. Ustedes se han debido fijar, por ejemplo, de la represa que tenemos en Jampaturi, acá arriba, subiendo hacia los Yungas, la tubería que sale del reservorio que tenemos, donde está esa laguna que se ha formado, es superficial. La tubería está colocada superficialmente, por lo tanto está trabajando con este tipo de presiones internas. Pero ya cuando llegamos a las plantas potabilizadoras y ya el agua está tratada y tiene un cierto valor agregado el agua, entonces de acá ya salen tuberías enterradas. A cierta altura de la zanja, donde se ha colocado la tubería y posteriormente se ha rellenado con el terreno que hemos excavado para abrir la zanja. Por lo tanto, entonces hay presiones externas acá en la tubería. Y en alguna forma, estas presiones externas, que son la inversa de las presiones internas, pueden ocasionar inclusive acortamientos, tensiones de acortamiento, en vez de ser de estiramiento, como en el caso tensiones de acortamiento. Entonces, cuando estamos tratando con tuberías de agua, de gas, combustibles líquidos, que están enterradas, por ejemplo, bajo ciertas condiciones, a una altura de 50 centímetros, tal vez más, por efecto de que en las calles, por el tráfico vehicular que tenemos, tal vez se necesita que estén enterradas a un metro de profundidad, entonces el terreno también ejerce presión. Entonces habría que hacer dos cálculos cuando se trata de elementos enterrados. Dos cálculos. Primero, calcular, por ejemplo, si queremos determinar el espesor, calcular el espesor con la presión interna, con esta presión. Y luego, hacer de cuenta que el tubo está vacío y calcular el tubo con la presión externa y verificar cuál de los dos espesores es mayor. Y ese es el que vamos a utilizar finalmente en la tubería. Porque si la tubería está llena de líquido o de gas y además está enterrada, obviamente aquí va a haber una disminución grande de presión por efecto del empuje del terreno y el empuje de la presión. Por lo tanto, si hemos elegido, si por ejemplo el espesor por efecto de la presión interna es mayor que el espesor por efecto de la presión externa, y hemos elegido este espesor, y la tubería ya está enterrada y funcionando, no hay problema, absolutamente ninguno. El espesor teórico sería menor, por lo tanto, con un espesor ya elegido funciona bien. Pero va a haber algún momento en que la tubería, por efecto de limpieza, va a estar vacía y ahí sí va a entrar a trabajar la presión externa. Muy bien, entonces, esos son las aplicaciones que se tienen. Y los tanques igual. Hay muchos tanques, por ejemplo, en un edificio, podemos utilizar un tanque metálico para agua potable. Llega el agua potable, recibimos el agua potable en nuestro edificio, un edificio de 20 plantas, por ejemplo, ese es el tanque de almacenamiento del agua, y a través de una bomba subimos el agua hasta el tanque de la terraza.
Y en el tanque de la terraza es de donde distribuimos recién el agua con la presión necesaria a los diferentes ambientes que va a tener el edificio. Si es un edificio de viviendas, si es un edificio de oficinas, tenemos que tener agua potable en los baños, en las cocinas, en todos los lugares que haya necesidad de agua potable, con la misma presión y que llegue hacia todos los puntos. Por lo tanto, un tanque metálico va a estar sometido, por ejemplo, a presiones internas del agua. O va a estar sometido a presiones, si es enterrado el tanque, por ejemplo, en un garaje, en los sótanos del edificio, necesitamos la mayor cantidad de espacio para estacionar vehículos. Entonces el tanque necesariamente lo tenemos que colocar enterrado. Y ahí el tanque va a trabajar a presión interna y a presión externa. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta todos esos aspectos para hacer el cálculo correspondiente del espesor. Ahora, ustedes me dirán, pero en el tanque va a llegar el agua y vamos a tener una cierta altura que va a estar sometido, por ejemplo, o con un flotador para cortar el flujo, para que no haya rebalse. Ah, perfecto, muy bien. Pero siempre hay que considerar, para hacer el cálculo, un tanque a sección llena, con presión de agua, y obviamente la presión externa. Sabemos que los tanques, para evitar rebalses, van a llegar a una cierta altura de tirante, el tirante del agua, y a través de un flotador, de un mecanismo de bomba, vamos a tapar la tubería de suministro de agua. Hasta ahí, entonces, cuando ya comienza a bajar el líquido por efecto de que estamos subiendo esta agua hacia el tanque superior, nuevamente el flotador acciona el mecanismo para que nuevamente pueda llenarse de agua otra vez el tanque. Vuelvo a repetir, para evitarnos problemas, mejor calcular a tanque lleno con presión interna, presión externa del terreno y con eso determinar el espesor. Hasta acá la parte teórica. No sé si hay alguna consulta, por favor. ¿Cuántos ya son? 49. Qué bien. Wow, me van a hacer trabajar harto hoy día y mañana. ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Sí, ingeniero. ¿No hay ninguna consulta? A ver, no sean tímidos, participen. Pregunten. Bueno, en los ejemplos vamos a ir deduciendo algunas fórmulas. Hasta ahorita no hemos visto nada de fórmulas. Yo podía haberles planteado y decirles, la presión longitudinal es tal cosa. La tensión longitudinal es tal cosa, la tensión tangencial es tal cosa. ¿De dónde ha sacado eso? Ah, de la manga. Aquí me he sacado las fórmulas. Ahora las vamos a demostrar y vamos a plantear las fórmulas que nos van a servir para el diseño de elementos sometidos a presión, tanto interna como externa. Pero antes quisiera volver a esto, por favor. Aquellos alumnos que ya me han enviado la práctica y me han enviado el archivo, por ejemplo, poniéndome práctica número 1 directamente, y acá ciclo 3, UAM 1, resistencia a materiales, no sé qué, no las voy a bajar esas prácticas. Les pido por favor a todos aquellos alumnos que han enviado esos archivos sin cumplir con lo que yo les he recomendado, reenvíenme. O sea, sí, ¿cómo están todos? Perdón, reenvíenme con esta característica que está acá, con esta característica, con esto. El código, el número de su código primero, y después práctica 1, y después pueden ponerle resistencia a materiales, su nombre, lo que ustedes consideren conveniente. Pero lo que necesito para archivar el documento que me han enviado, lo que necesito para archivar ese documento en la carpeta es el número de su código primero.
Nada de paréntesis ni nada. Directamente el número de su código. Código 12345-6, listo. Práctica 1, ya. Con eso este es el código de ustedes de identificación. Yo a través de las listas oficiales que tengo voy a identificar a las personas. Y por otro lado, en la práctica, en el desarrollo de la misma práctica, les he pedido que coloquen su nombre completo, su código completo y le pongan práctica número 1. Entonces, con el código y dentro de la misma práctica yo tengo su nombre y ya sé de qué persona se trata. O sea que, por favor, vuélvanme a reenviar. Los que me han enviado ya poniéndome el código por delante y después le han puesto práctica 1, resistencia material, todo, ya están archivados. Ya están en la carpeta donde esta tarde voy a comenzar a corregir las prácticas. Por favor, les ruego, reenvíenme de nuevo el archivo que han enviado de su práctica. Gracias. ¿Alguna consulta? Bueno, otra cosita más antes de entrar a los ejemplos. Bueno, han autorizado que hagamos cambio de horario, porque hay algunos que tienen, creo, investigación operativa, si no me equivoco, en este mismo horario. O sea que creo que hoy día va a ser el último día que pasemos clases en la mañana, a las 9, de resistencia de materiales, me refiero. Pero no se van a librar fácilmente de mí. Van a tener que pasar clases conmigo o más tarde hoy día, o en los días que nos toca, o en la tarde, por ejemplo, de lunes, martes y jueves. No sé si les ha parecido bien el horario de la clase extra que hemos tenido el viernes a las 5 de la tarde. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece los días de clase a las 5 de la tarde? Está bien, Inge, a esa hora. Está bien, súper bien, Inge. ¿De 5 a 6? Sí, Inge, está bien. ¿Qué Sí, dicen? sí. ¿Puede ser una hora antes? ¿O a las ¿De 4 4? a 5 tal vez? Claro, claro. 4 entonces. Igual, Inge, está bien a las 4 o a las 5, no importa, está bien el horario. La mayoría puede a esa hora, Inge. Entonces en eso quedamos, Inge. Ya, entonces yo les voy a hacer conocer dentro de un rato a todos en el WhatsApp de que a partir de mañana y las siguientes clases van a ser a partir de las 4 de la tarde. Ingeniero, una consulta. ¿Alguien va a estar grabando ya para ese horario? Ya que la ocasión donde pasó eso es porque Espero empezaron a hablar de eso. que se esté grabando, pero de todas maneras vamos a pedir que ya en las próximas clases tengamos grabando la clase para que algunos que no han podido estar hoy día puedan tener la posibilidad de entrar. Pero de todas maneras, los apuntes, ahí está prácticamente todo lo que estoy hablando. Simplemente Claro, ingeniero. he redundado mucho en algunos aspectos para que ustedes me comprendan de qué estamos hablando concretamente. Pero vamos a coordinar para que nos graben a través del video que tenemos y pueda alguno de ustedes acceder posteriormente en la plataforma al trabajo que hemos desarrollado. Entonces, concretamente, 4 o 5 de la tarde, ¿qué deciden ustedes? Ingeniero, una consulta, ¿solo la clase de lunes o todas las clases van a ser cambiadas de horario? Prefiero que sean todas las clases para que no tengamos problemas. Inge, que sean todas las clases porque como usted mismo tiene conocimiento de que tenemos choque con investigación operativa, prácticamente son todas las clases con RESIS, que es el choque. Ya. Quedaremos entonces a las 5 de la tarde los lunes, martes y jueves. ¿Está bien?
Ok, Inge, a las 5 de la tarde. Eso. Está buenísimo. ¿Alguien me ha dicho que no, creo? ¿Alguien ha dicho que no está de acuerdo? No, está bien, Inge. Ah, bueno. No te he entendido. Ok, listo. Entonces, terminando la clase, les pongo en el WhatsApp para que todos se enteren de que la clase de de lunes, martes y jueves van a ser a partir de las 5, menos hoy día. Hoy día ya estamos pasando clases. A partir de mañana, entonces, comenzamos con ese horario. Yo voy a informar también a jefatura, porque el ingeniero Leonel Mendizábal ha sido el que me ha solicitado el cambio. Entonces, yo voy a informar a jefatura de carrera de que hemos acordado con ustedes de que la clase va a ser a las 5 de la tarde los días que nos toca. Y en función de eso, yo voy a pasar mi informe correspondiente. ¿Ok? No se olviden, entonces, cumplir con lo que les he pedido del archivo que me tienen que enviar de la práctica, y hoy día hasta mediodía estoy a la espera del envío de su trabajo. Ok, listo. Ahora sí. Cambiamos de ejemplos. A ver, vamos a comenzar a trabajar con un ejemplo. Bueno, calcular las tensiones tangentes y longitudinales en las paredes por efecto de una presión interna P, presión interior. Yo tengo un tubo de cualquier longitud, L. La presión interior está actuando radialmente. He cortado un tubo en la mitad. Longitudinalmente lo he cortado en la mitad. Este es mi diagrama de cuerpo libre longitudinal. Entonces, la presión está actuando perpendicularmente en todas las direcciones, comenzando en el centro geométrico del tubo y está sometiendo a cargas a todo el casquete interior del tubo. Este tubo tiene un espesor H. Cualquiera. Por efecto de esta presión, como ven ustedes, hay vectores que están yendo hacia arriba o inclinados, pero tienen componentes verticales. El punto donde yo he cortado, ahí se convierte o se transforma en la tensión transversal. La tensión transversal. Por favor, sus micrófonos. Como ven ustedes, la tensión transversal o tangente es la que está en toda la cara exterior o entre la cara interior del tubo, pero envolviendo al tubo. La tensión longitudinal es la que está a lo largo del eje del tubo. Primero, entonces, vamos a trabajar con la tensión tangencial. Esta, sigma sub T. Están saliendo, estamos colocando tensiones a lo largo de ese corte que hemos hecho, tanto en un lado como en el otro lado de la tubería. Ahora, si yo corto transversalmente este corte longitudinal, lo corto transversalmente, aquí puedo ver mejor que en el espesor del tubo tenemos tensiones tangenciales y las presiones internas son de tipo radial. El diámetro o el radio del tubo es prácticamente cualquiera de estos vectores. Ahí tenemos R. Y vamos a tomar un diferencial con respecto a este ángulo que se forma con cualquier línea de la presión. Voy a tener un ángulo denominado θ. Acá el ángulo θ con respecto a la inclinación de cualquiera de las presiones. Y voy a tomar un diferencial de ese ángulo. Para poder entrar a trabajar y demostrar las
mejor dicho, deducir, no demostrar, deducir las fórmulas que nos permiten trabajar con tensión tangencial y con tensión longitudinal. Entonces, decimos que en la parte del cilindro de longitud L, radio R y espesor H, este es el diagrama de cuerpo libre longitudinal y el otro es el corte del cilindro, el diagrama de cuerpo libre transversal. Ya sabemos entonces a qué cargas está sometido el casquete, a qué cargas está sometido el tubo con una presión interna. Y lo propio puede ocurrir con la presión externa, es exactamente lo mismo. Para determinar las tensiones tangentes sigma T, como estos elementos están girando 90 grados a este lado, 90 grados a este otro lado, 90 grados de abajo para arriba, 90 grados de abajo para arriba, entonces 360 grados, entonces vamos a decir, para determinar la tensión tangente, las componentes horizontales, como acá, esta por ejemplo, es vertical, esta y la que está en su parte inferior, no van a tener componentes ni solamente va a ser el valor de la carga vertical. Pero si me voy a esta otra, a esta que está acá inclinada, esta componente va a tener una componente vertical y una componente horizontal. Y si me voy al otro lado, a esta otra, por ejemplo, con el mismo ángulo de inclinación, va a tener su componente horizontal y su componente vertical. Las horizontales de este vector de presión y este otro vector de presión se anulan. Una va a la derecha y otra va a la izquierda. Por lo tanto, si hago sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, todo es 0. No hay absolutamente ningún valor horizontal. Entonces, las componentes horizontales de las presiones radiales, P sub I, se anulan debido a la simetría al eje vertical. En la dirección vertical sí podemos plantear la ecuación de equilibrio. ¿Por qué? Porque todas van a tener, esta va a tener su componente vertical, esta otra igual, la siguiente igual, así, estas que tienen solamente componente vertical y aquí abajo lo propio. Entonces, todas van a ser sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tengo dos veces la tensión tangencial por H por L, acá está. Dos veces la tensión tangencial por el espesor y por la longitud. Tengo una carga acá. Esto es kilogramos por centímetro cuadrado. Esto está en centímetros y esto está en centímetros. Por lo tanto, se anulan los centímetros cuadrados y me queda kilogramos, unidad de fuerza. Integral entre 0 y pi. Integral entre 0 y pi. De todito este círculo, la estoy integrando en todo este círculo. Por eso he tomado un ángulo cualquiera y un diferencial de ese ángulo. Entonces, integral entre 0 y pi de la presión interna por el radio, diferencial del ángulo por el seno del ángulo. ¿Por qué estamos tomando el seno del ángulo? Porque las cargas son verticales, ¿verdad? Y esto por L. Hacemos el análisis dimensional y me va a dar también unidades en kilogramos. Esto lo igualamos a 0. Hacemos la integración, integrando. Tengo 2 sigma T H por L, o sea, esta primera parte, igual, esto paso al otro miembro, donde está el 0, P interna por L por R por L, la integral del seno de teta diferencial de teta es coseno entre 0 y pi. Y esto resulta que al despejar, haciendo el análisis de esta ecuación y al despejar sigma T, me va a dar la presión interna por el radio dividido entre el espesor. Por lo tanto, entonces acá tengo ya la primera fórmula, la fórmula de la tensión tangente, de esta tensión, de la tensión que envuelve el cuerpo del cilindro, la tensión tangente. Ahora vayamos al otro extremo. Para determinar la tensión longitudinal sigma sub L,
la ecuación de equilibrio va a ser igual a sumatoria de fuerzas horizontales en este caso, porque como este es un tubo que va a tener teóricamente cerrado el extremo izquierdo y cerrado el extremo derecho, y si yo hago un corte para un diagrama de cuerpo libre, esta presión que está ejerciendo en este casquete extremo y la presión que está ejerciendo en el otro casquete extremo, corto el tubo y por efecto de esta presión, el material me equilibra con una tensión longitudinal. Aquí es carga por área y acá está transformándose en tensión. Por lo tanto, hago, en este caso, uso de la sumatoria de fuerzas horizontales. Menos presión interna por pi por r al cuadrado, más 2 veces pi por r por h por sigma o la tensión longitudinal. Y eso es igual a 0. Todo tiene que estar en unidades para equilibrar. Por lo tanto, si despejo sigma sub L, va a ser presión interna por L, por R, el radio, sobre 2 veces el espesor. Ajá. Ya tenemos ahora las dos fórmulas de la tensión. Tensión tangencial y tensión longitudinal. ¿Qué significa que la tensión tangencial sea presión interna por R sobre H respecto a la tensión longitudinal que sea presión interna por L sobre H, pero además dividido entre 2? Resulta que la tensión tangencial es siempre, o casi siempre, porque va a haber un ejemplo que lo vamos a ver posteriormente, o casi siempre, que es igual, que es 2 veces la tensión longitudinal. Fíjense, si este 2 lo paso a esta parte de la ecuación, P, presión interna por R sobre H, es esta forma. Entonces, por lo tanto, la presión tangencial es 2 veces la presión longitudinal. Ahí hemos deducido las principales ecuaciones que nos van a permitir el diseño de las tuberías, fundamentalmente el diseño del espesor. Este es un ejercicio de deducción de fórmulas. Bueno, está bien. No se nos ha cortado la clase. Perfecto. Vamos a un segundo ejemplo. Tubería de fundición, o sea, de acero, para agua. Un diámetro de 20 centímetros, el diámetro interior. Un radio, obviamente, de 10 centímetros, la mitad del diámetro. Ahí, aquí estamos redundando las cosas, pero bueno. Tengo una presión interior de 14 kilogramos por centímetro cuadrado. Presión interior. ¿Qué me piden? Determinar el espesor H mínimo para que la tensión no exceda de trabajo del material. La tensión de trabajo del material es igual a 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Esta tensión de trabajo ya es la tensión en el límite elástico dividida entre el coeficiente de seguridad. O sea, seguramente esta tensión va a estar alcanzando, me imagino, unos 500 o 600 kilogramos por centímetro cuadrado en el límite elástico del elemento metálico producto de la fundición, pero si lo divido entre un coeficiente de seguridad, como vamos a ver un poco más adelante, mi tensión de trabajo ya es la tensión admisible, 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Sabemos que la tensión tangencial es mayor que la longitudinal, por lo tanto, entonces, con solo utilizar la fórmula de la tensión tangencial ya puedo determinar el espesor, porque todos los demás valores los tengo, ¿verdad? En cambio, si utilizo la tensión longitudinal, me va a dar la mitad del espesor que necesito. Por eso, de entradita planteamos que la tensión tangencial es mayor que la tensión longitudinal. La tensión tangencial entonces va a ser 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Y utilizando la fórmula de tensión tangencial, P, presión interna
por radio sobre H. Despejo H, más fácil que comerse un haddock va a ser la cosa aquí, ¿verdad? Presión interna 14, diámetro 10 sobre 250. Análisis dimensional, me sale en centímetros el espesor, 0,56 centímetros. A ver, vamos a hacer con la maquinita de calcular. Decíamos que las limitaciones son H. No, estoy con el punto 56 dividido entre el radio 10. Me sale 0,056, ¿verdad? Mucho menor de 10. Por lo tanto, estoy cumpliendo con esta propuesta que me han dicho que estas fórmulas que estoy utilizando son válidas cuando H sobre R es menor a 10. Por lo tanto, estoy tranquilo porque he cumplido con ello. 0,56. Son 5,6 milímetros de espesor. Puede llegar inclusive a 6 milímetros de espesor. No hay problema. No hay problema porque sigo cumpliendo con que H sobre R es menor a 0,10. ¿Verdad que es muy sencillo el trabajo de esto? Ahora aquí podemos, teniendo la tensión tangencial, teniendo el radio, teniendo el espesor de, no sé, de 8 milímetros, por ejemplo, calcular cuánto máximo de presión interna va a tener. O, en su caso, con un cierto valor de presión interna medida con un manómetro, cuánto de tensión voy a tener, cuánto de tensión tangencial, y en función a ello, comparar con este valor de la tensión de trabajo. Si esto me sale un valor mayor a 250, por ejemplo, tendré que aumentar el espesor, pero siempre y cuando cumpla con que H sobre R sea menor a 10. En vez de 0,8 milímetros puede llegar a 1 centímetro. O de 8 milímetros puede llegar a 1 centímetro y hacer el cálculo. Porque como esto está dividiendo, obviamente P interna por R dividido entre cualquier número cada vez va a ir disminuyendo. Por lo tanto, entonces voy a ir entrando a valores que sean dentro de la tensión de trabajo o de la tensión admisible. Otro. Tanque de un compresor de aire, cilindro cerrado por 2 casquetes semiesféricos. El diámetro interno, o su radio como quieran, el uno 60 y el otro 30. La presión interna 35 kilogramos por centímetro cuadrado. Acero con límite de fluencia de 2.500 kilogramos por centímetro cuadrado. 2.500 kilogramos por centímetro cuadrado. Ajá, este es el límite de fluencia. O sea, en el diagrama tensión de formación, diagrama de Cook, hemos llegado hasta el punto máximo del sector elástico del material, donde comienza la fluencia. Estamos en el límite elástico, 2.500 kilogramos por centímetro cuadrado. A esto le tenemos que incluir un coeficiente de seguridad. Fíjense, para este tipo de trabajo, un compresor de aire. Compresor para inflar, por ejemplo, las cámaras de aire de las ruedas de vehículos. Es un compresor de aire. Trabaja con mucha presión, por lo tanto, entonces, fíjense el coeficiente de seguridad que estamos usando, 3,5, que va a dividir a 2.500 entre 3,5, o sea, menos de la tercera parte de esto vamos a tomar como tensión propiamente. Determinar el espesor H. Los extremos del tanque están cerrados, dice. Entonces, sigma sub T es presión interna por R sobre H. Y la tensión longitudinal es presión interna por R sobre 2H. Pero siempre tenemos como partida sigma sub T mayor a sigma sub L. Por lo tanto, entonces, sigma sub T es la que vamos a utilizar para el cálculo, ¿verdad? Entonces,
Sigma sub T es igual a la presión interna por R sobre H. Sigma sub T, la tensión tangencial, va a ser igual a la tensión en el límite de fluencia del acero dividida entre 3,5. Acá está. 2.500 entre 3,5. Y esto es igual a 35 por 30, 35 kilogramos por centímetro cuadrado, nuestra presión, y el radio 30 centímetros, dividido entre H y acá. Acá estoy explicando. Sigma sub T admisibles, 2.500 sobre 3,5. Límite elástico, coeficiente de seguridad. Por lo tanto, acá ya me da un espesor mucho más grande, 1,47 centímetros. Entonces, volvamos otra vez a hacer el cálculo. Volvamos otra vez. 1,47 dividido entre, ¿cuánto tengo de radio? 30. 0,049 me da. Inclusive puedo aumentar hasta 2 centímetros de espesor para el espesor con el que realmente voy a fabricar mi cilindro, mi tanque de compresión de aire, puede tener inclusive hasta 2 centímetros de espesor. Puedo jugar entonces con este valor, 1,5 centímetros, 15 milímetros, 20 milímetros, todavía estoy dentro de esta restricción que me propone el método que estamos explicando ahora para el cálculo correspondiente. ¿Está entendido, por favor? ¿Está claro lo que les estoy explicando? Los ejercicios van a ir girando sobre esto, igual que lo que hemos hecho con los ejercicios de la práctica 1. Las 3 formulitas básicas nos han permitido hacer los cálculos que hemos hecho en los 7 ejemplos del capítulo, ¿qué capítulo era? Ya me he olvidado. Del capítulo 3, y ahora estamos en el capítulo 4. Estas formulitas son las sencillas, las fáciles, pero ahora va a haber una variación. El ejercicio 4, todavía tenemos unos minutos más. El ejercicio 4, una esfera cerrada de pared delgada, esfera, ya está, una esfera cerrada de pared delgada, sometida a una presión interna P sub I. P sub I. El radio interior es R, el espesor de pared es H. Muy bien. Al habérseme planteado una esfera cerrada de pared delgada, todo el elemento es circular, ¿verdad? En los 4 sentidos, tanto en el sentido X como en el sentido Z, porque el sentido Y está por acá arriba. O sea que es prácticamente una pelota. Eso es lo que me están diciendo. Un cilindro, una esfera cerrada, una pelota. Una pelota que está siendo sometida a una presión interna y con un radio interno. Me piden determinar el espesor H. Al no tener longitud, sino simplemente el radio es exactamente el mismo en todas las direcciones, tanto verticales como horizontales. Por lo tanto, la única tensión que voy a tener en este caso de esferas es la tensión tangencial. Ya no hay tensión longitudinal. Para que haya tensión longitudinal tiene que ser este caso, el compresor de aire, o sea, un tubo con 2 casquetes, como este prácticamente. Casquete, casquete. Pero, en todo caso, acá este es el caso que tenemos, de la esfera completamente cerrada. Vuelvo acá, al 4. En el corte, las fuerzas que actúan sobre la semiesfera, acá, he hecho el corte AA de cuerpo libre, y las fuerzas que actúan sobre la parte interior de la semiesfera, como proyección sobre un plano vertical AA, como representación de la presión que es radial, la presión es radial.
La semiesfera es simétrica respecto a cualquier eje y las componentes, por ejemplo, verticales, se anulan. Ahora, en este caso, las componentes verticales se me van a anular. Acá voy a tener componentes verticales y tengo solamente componentes horizontales. Entonces, sigma T está producida por las componentes horizontales. La tensión tangencial, en el caso de esferas, está producida por las componentes horizontales. Entonces, sumatoria de fuerzas horizontales, sigma T por 2pi RH, que es el área de la esfera, menos la presión interna por pi por r al cuadrado igual a 0. ¿Por qué estamos poniendo pi por r al cuadrado? Porque estamos haciendo la proyección acá, en esta sección AA. O sea, como si tuviéramos una pantalla acá donde la presión interna está llegando y nos está produciendo esta tensión transversal. Solucionando esta simple ecuación de la estática, me dice que sigma T es igual a pi por r sobre 2h. Entonces, por simetría, esfera, solo tensión tangente. Si el diámetro es de 18 metros, almacén de gas, un espesor de H igual a 12 centímetros, la tensión tangencial de 1250 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿cuánto de presión interna puede soportar esa mi esfera? Entonces, utilizando esta fórmula, la que acabamos de deducir, presión interna por R sobre 2H, reemplazo valores, hago el análisis dimensional y la presión interna va a ser de 3,33 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, la diferencia entre esferas y cilindros, ya sean tuberías, ya sean cilindros como tal, la diferencia es que la tensión tangencial es la mitad de lo que es la tensión tangencial, donde está la mitad de lo que es la tensión tangencial en cilindros o en tuberías. La tensión tangencial en ese tipo de elementos es P por I por R sobre H. P interna por R sobre H. En cambio, en una esfera es P, presión interna, por radio sobre 2 veces el espesor. Este es el único caso en que la tensión tangencial es, teóricamente, la mitad de lo que sería la tensión tangencial en un cilindro. En un cilindro, ya. Al decir cilindro es un elemento alargado, al decir esfera es un elemento, una pelota prácticamente, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la única experiencia en la cual vamos a utilizar una formulita parecida, pero que nos va a lograr solucionar el problema que tenemos. Y como ustedes ven, la presión interna es de 3,33 kilogramos por centímetro cuadrado. Tomando en cuenta que tenemos una... no sé por qué se me borró. Aquí está. Tenemos un diámetro de 18 metros. Un espesor de... Sí, está bien, 18 metros. O sea, son 1800 centímetros, por eso aquí estamos poniendo 900 centímetros como el radio. Al despejar P sub I, el radio pasa a dividir y lo demás pasa a multiplicar. Acá tengo dos veces 1.2, que es el espesor. Sí, 2 veces 1.2, la tensión, dividido entre 900, por lo tanto tengo 3,33 kilogramos por centímetro cuadrado. Con esto hemos terminado el capítulo 4. Es muy sencillo este capítulo 4, no hay dónde perderse, simplemente es cuestión de darse cuenta de qué es lo que vamos a calcular y fundamentalmente elaborar esto normalmente.
diagramas de cuerpo libre, como hemos hecho en los anteriores capítulos. Consultas, por favor, si tienen, ya para terminar la clase. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿No hay nada? Bueno. Perfecto. No, ningún ingeniero. Adelante. ¿Cómo dices? No, ninguna pregunta, ingeniero. Ya, ok. Listo. Espero sus prácticas hasta mediodía y reenvíenme los que han cometido el errorcito de enviarme sin el número de código por delante. La clase de mañana, entonces, a las 5 de la tarde, por favor. Martes, esta semana, martes y jueves a las 5 de la tarde, y las siguientes semanas, lunes, martes y jueves a las 5 de la tarde. Enseguida les voy a poner el horario para que todos lo tengan en el WhatsApp. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Ingeniero, Cuídense. Un favor. Nos vemos mañana. Chao, hasta luego. Ah, me ignoró. Hasta luego. Hasta luego, Inge. hasta luego, Inge. Chao. Cuídense, gracias. Mañana a las 5. Está bien, ingeniero.